Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A esta presentación resumen, donde vamos a estar hablando sobre el desarrollo de este eje, sociedad del conocimiento, es el escenario actual globalizado, bueno, donde emergen todas las nuevas tecnologías, la tecnología educativa, los nuevos recursos digitales, ¿no? Tratar de justificar y de entender el contexto social mundial en la que estamos transitando, ¿no? El conectivismo es una teoría pedagógica que viene a tratar de justificar o dar los argumentos, ¿no? Fundamentalmente de cómo aprenden las personas hoy en día. El PLE es el entorno personal de aprendizaje, es la abreviación, y el modelo TEPAC, el modelo, lo que sería entonces el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido o de la disciplina, ¿no? Más que nada. Bueno, vamos a empezar entonces rápidamente para que no se extienda mucho, para empezar a hablar de qué es la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento viene a ser esto que se denomina acá en el primer párrafo que podemos leer, es una nueva forma de sociedad en la que el conocimiento es la fuente principal de innovación. Desde la década del 60-70, autores como Drucker, Bell, empiezan a hablar sobre una nueva era postindustrial, ¿no? Una cuarta revolución industrial en donde ya el capital del trabajo, las máquinas, no son lo importante sino el conocimiento y como principal recurso, ¿no? Ya sea en escenarios socioproductivos, es decir, a nivel empresarial, la economía, el Estado y por ende también la innovación. Principal fuente de innovación, porque ya como hemos hablado, la innovación son los cambios, las transformaciones que van surgiendo en las prácticas, en las acciones, en las tareas de las personas. Y en educación sería también fundamental, porque bueno, es nuestro objeto de estudio, tener en cuenta cómo este cambio va impactando también en la manera de enseñar y de aprender de los sujetos, ¿no? En distintas facetas que vamos a ir desarrollando. Esta sociedad está orientada hacia el progreso tecnológico y la evolución de la tecnología. El progreso tecnológico muy acelerado, una evolución no en décadas y en años como era, por ejemplo, en la modernidad, sino con una rapidez ya que va al año o 2 o 3 años con un cambio significativo y muy disruptivo, un cambio que ya provoca que ciertas prácticas o ciertas acciones ya no sean válidas dentro de poco, ¿no? Esto que decíamos sobre el vencimiento del aprendizaje, o por qué no también del vencimiento que tienen nuestras maneras de enseñar usando tecnología educativa. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, están en el corazón de la sociedad del conocimiento, ¿no? Esto es fundamental, entenderlo, saber que estas tecnologías hoy en día, esto que decíamos, el conjunto de recursos o herramientas que nos posibilitan eh, acceder a información, almacenar información, modificar, producir, compartir, socializar información. Estos son las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Es la base sobre la que se mueve esta nueva sociedad, que se denomina la sociedad del conocimiento, la sociedad del saber, ¿no? Un cambio que es importante saber, ¿no? ¿Qué escenarios estamos transitando hoy en día y cuáles son sus pros y sus contras? Seguidamente vamos a ver un corto, una cápsula, ¿no? Un tutorial que bueno, viene a explicar de manera concisa en qué consiste esto, ¿no? Cómo se van produciendo estos cambios y cómo afecta al campo que a nosotros nos importa, que es el educativo, ¿no? Lo comparto con ustedes, eh, lean bien y vamos a seguir luego con el desarrollo de esta primera parte. Sociedad del conocimiento y la tecnología.
Estamos asistiendo a cambios realmente impactantes. El crecimiento exponencial de la tecnología está provocando cambios radicales en las formas de vida de las personas y en la economía. Además, estos cambios se producen de forma cada vez más rápida y acelerada y permanecerán en el futuro. Actualmente vivimos en una sociedad líquida caracterizada por ser cambiante, ágil, incierta, impredecible, globalizada y abrumadoramente tecnificada social y laboralmente. Su capacidad de innovación, de cambio, es una de sus señas de identidad. Un mundo globalizado como el actual requiere que la juventud adquiera habilidades creativas, técnicas y tecnológicas desde edades tempranas como palanca para la construcción de territorios más innovadores y competitivos. Los y las jóvenes de nuestros días trabajarán en empleos que ahora desconocemos, mudarán su conocimiento a velocidad de vértigo, cambiarán numerosas veces de puesto de trabajo, por lo que es necesario formarles en nuevas competencias que les permitan su adaptación al cambio permanente. El sistema educativo no avanza con la rapidez que demandan las necesidades de esta nueva sociedad líquida, siendo necesario el apoyo, la colaboración y la implicación de otras instituciones que refuercen su labor y adaptación a los nuevos tiempos. En este contexto, CETIC, Centro Tecnológico, considera esencial desarrollar modelos de aprendizaje más activos y participativos. Modelos que promuevan la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en la juventud, las llamadas competencias STEAM. Modelos que generen talento, que impulsen el desarrollo de su imaginación y creatividad. Los conocimientos relacionados con las competencias STEAM ya son hoy en día la base de multitud de empleos y lo serán aún más en el futuro, por lo que es necesario impulsar iniciativas que formen a jóvenes desde edades muy tempranas en estas competencias. El reto es trasladar el aprendizaje basado en la experimentación fuera de las aulas, donde el valor del conocimiento adquirido resida en su utilización para crear, mezclar, resolver y saber identificar las mejores soluciones a un mismo problema, y donde descubrir cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, es importante la puesta en marcha de métodos educativos interactivos que acerquen a nuestra juventud a la tecnología. Solo así podrán enfrentarse a los retos que plantea la sociedad del conocimiento y la tecnología. Bueno, ahí tenemos entonces este audiovisual que justamente habla, ¿no?, de esta necesidad de, desde muy temprana edad, por eso también estos cambios curriculares que vienen a destiempo, ¿no? Es decir, ustedes saben que cualquier cambio curricular, ya sea en los niveles educativos obligatorios, tiene un tiempo burocrático que a veces exceden la rapidez de los cambios, ¿no? Esto de que, bueno, ya en el 2018 se aprobó la actualización curricular referente a educación digital y todavía recién estamos con una fase de experimentación en las escuelas, sobre todo en Cava. A pesar de que Cava es uno de los distritos pioneros ya en un programa oficial, estructurado y bien pensado, ¿no?, a diferencia de otras provincias o de otros distritos educativos. Y ahora vamos a ver, ¿no?, esto que dice cómo se relaciona la tecnología con la sociedad del conocimiento. Las TIC permiten la transmisión rápida, almacenamiento y procesamiento de información, transformando diversos sectores y facilitando el intercambio de conocimiento, ¿no? Esto que, bueno, venimos a reafirmar ya lo que hablamos al comienzo y lo que vimos en el video. Cómo las tecnologías, las TIC, tecnología de la información y la comunicación, nos van permitiendo y facilitando diversas tareas, a medida también de los desafíos y dificultades que vamos teniendo. Uno de ellos es, desde lo educativo, no la capacitación docente en tecnología, ¿no? La tecnología es un medio de comunicación, de interacción y de organización social, esto hay que reconocerlo. Esto que decíamos, ¿no? Hay que empezar a reconocer el lenguaje digital, el lenguaje y el consumo tecnológico de nuestros estudiantes para poder trabajar, ya sea a nivel comunicativo, si nuestros jóvenes en su vida privada, social, en su interacción con otros, es totalmente digital. Porque en la escuela, a pesar de que es importante, nunca decimos que no es importante,
solamente nos concentramos en la lectoescritura o la comunicación oral o la comunicación escrita. Existen otros condimentos que van a ser a un cambio progresivo, es decir, el cambio no va a ser de un día para otro, ni que la tecnología va a venir a solucionar todos los problemas de enseñanza y aprendizaje, ya sea del docente o de los estudiantes, sino que es un cambio que tenemos que ir realizando de a poco y progresivamente en nuestras prácticas. La inclusión de las TIC en las áreas de tecnología y economía han provocado cambios significativos en la sociedad del conocimiento. Acá estamos viendo, ¿no? Hoy en día lo que es un ejemplo claro, lo que viene a revolucionar la inteligencia artificial, ¿no? ¿De qué manera va impactando esta tecnología, ya sea en el nivel socioproductivo, que son las empresas, a nivel institucional, a nivel Estado, y por supuesto también el impacto significativo que es apenas un comienzo de su impacto en nuestras aulas? Esto que yo siempre digo, inteligencia artificial, hoy es muy resistido por muchos docentes, pero hay una realidad, nuestros estudiantes lo están usando, muchos de ustedes ya lo están usando, y por qué no darle un valor pedagógico a esas prácticas, ¿no? Algo que no podemos negar, es un poco lo que fue en un comienzo el surgimiento de Internet y su impacto en las aulas, también resistido en un comienzo. Luego la aparición de los dispositivos móviles, los celulares, también resistido en su integración en el aula, ¿sí? Pero es un progreso y un retroceso a la vez, una pelea, una resistencia que tenemos que ir viendo y analizando de acuerdo a nuestra competencia en una disciplina determinada. ¿Cómo podemos aplicar los conceptos de la sociedad del conocimiento en nuestra vida diaria y en el ámbito educativo? Acá hay algunas cuestiones, ¿no? En la sociedad del conocimiento el aprendizaje es un poco continuo y permanente. Esto que decíamos, el aprendizaje hoy en día, sobre todo a lo que tiene que ver con lo educativo tecnológico, tiene vencimiento. Lo que hoy es válido, dentro de 2, 3, 4 años, 5 años, ya no tiene validez. Tiene fecha de vencimiento. Por ende también la forma de enseñar. Es decir, esto es imprescindible. El aprendizaje es un proceso continuo. Postulado principal que muchos autores expresan cuando hablan de el paradigma digital es esto, la formación para toda la vida. No terminamos solamente de capacitarnos cuando nos recibimos de docentes, sino que hay una necesidad imperiosa de actualizarnos permanentemente. El aprendizaje para toda la vida, el aprendizaje continuo, necesario para formar parte de la sociedad del conocimiento. Las TIC tienen un papel fundamental en la conformación de la sociedad del conocimiento y su impacto en la educación, la investigación y las prácticas comerciales. Como vimos en el video, es un claro resumen de qué manera hoy en día saber mínimamente utilizar un procesador de texto, trabajar colaborativamente, en equipo, en línea, a través de internet, a través del ciberespacio, es fundamental, ¿no? Para gestionar siempre abordando nuestro área, nuestro objeto de estudio, que es la educación en relación con la tecnología, enseñanza y aprendizaje, ¿no? Desde esos puntos. Y por supuesto también las prácticas comerciales, la investigación. Hoy en día es innegable cómo facilita la investigación de ciertas cuestiones que tienen que ver con avances en medicina, avances en cuanto a tecnología, ingeniería espacial, que han traído un progreso muy significativo a toda la sociedad. Las prácticas comerciales, hoy en día la gestión de estas prácticas comerciales que anteriormente era presencial, en su mayoría es a través de una gestión digital, ¿no? El portal digital que hoy maneja Argentina, pionera ante otros países de América en cuanto a esta gestión del Estado digital, el Estado digital, ¿no? La sociedad del conocimiento nos invita a ser críticos y reflexivos en nuestra forma de procesar y utilizar la información. Otro de los requisitos es el pensamiento crítico, que como ustedes ven va cayendo en cada desarrollo teórico que vamos procesando, siempre en una relación con la tecnología de la información y la comunicación. Recordamos que son recursos o
son sistemas que nos permiten gestionar, almacenar, procesar, compartir información en un mundo totalmente digitalizado y tecnológico. Y ser críticos es esto, ¿no? De saber de dónde vienen los mensajes, cómo jerarquizar la información, qué información es válida, qué información no es válida, hacernos preguntas sobre eso. ¿Es válido? ¿Esto sirve? ¿Esto no sirve? Esto es el pensamiento crítico, ¿no? A la hora de utilizar información que nosotros como docentes tenemos que tener, pero a la vez también alfabetizar en esta cuestión a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, ahora pasamos al tema 2 y tenemos acá ya para tratar de entender este paradigma digital ya enfocado en lo educativo, traemos el conectivismo, acuñado por autores que ahora vamos a ver. Uno de los principales es George Siemens, que justamente habla, ¿no? Reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. Es aquí donde se critica, ¿no?, las teorías tradicionales como el conductismo, también el cognitivismo, también el social productivo y bueno, otras teorías construccionistas que según este autor en particular dice que bueno, son ya teorías que abordan solamente el aprendizaje individual y solitario. Y en esta época ya no pueden justificar cómo las personas aprenden. Acá vamos a ver fundamentalmente no tanto en la función del docente, sino en la función del estudiante. ¿Cómo aprenden hoy en día las personas, las infancias y los jóvenes? Y justamente habla de esto, ¿no? Que el cognitivismo es una técnica de aprendizaje para la era digital. Trata de explicar cómo aprenden las personas en este tiempo nuevo, en este escenario globalizado. El conectivismo se enfoca en cómo las personas aprenden y se conectan en un mundo digital, reforzando lo que hemos hablado. Los invito a ver este corto. Es una cápsula, ¿no? Es una cápsula, es así como se denomina, cápsula, o también enfocado dentro de una nueva forma de aprendizaje que es el microlearning, microaprendizaje, que también vamos a desarrollar más adelante. Los invito a verlo, a ver. Hola, muy buenos días. En esta ocasión les presentaremos un poco de la teoría del conectivismo. Comencemos. En primer lugar, tenemos a los autores de esta teoría. Están George Siemens y Stephen Downes. Este último establece que el conectivismo es la tesis de que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, y por lo tanto que el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. El conectivismo implica una pedagogía que 1. Tiene por objeto describir las redes exitosas. 2. Busca describir las prácticas que generan este tipo de redes, tanto en el individuo como en la sociedad. Es decir, como el modelado y la demostración por parte del profesor, y la práctica y reflexión por parte del alumno. Algunos de los supuestos del conectivismo son: el aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad de opiniones, además de que puede residir en los dispositivos no humanos. Por último, la capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la actualidad. Otros supuestos de la teoría es el de fomentar y mantener las conexiones necesarias para facilitar el aprendizaje continuo. Además, la toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. El de elegir qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Metodología de aprendizaje. Los autores Siemens y Downes desarrollaron el primer curso masivo abierto online, que es comúnmente conocido como MOOC, aunque los autores tienden a ser algo imprecisos sobre el rol de los profesores, ya que el foco del conectivismo está más en los participantes de manera individual, en las redes, el flujo de información y en las nuevas formas de conocimiento. Sin embargo, el objetivo principal de un profesor es la de proporcionar el entorno de aprendizaje inicial, y el contexto que reúne a los estudiantes, para apoyarlos a que construyan sus propios entornos personales de aprendizaje. Por último, este tipo de aprendizaje depende en gran medida de los medios sociales de fácil acceso para todos los participantes. Algunas de las evidencias o productos de aprendizaje son: foros, wikis y cuestionarios ejecutables. Las formas de evaluación propuestas son: la autoevaluación,
y la heteroevaluación. Hay numerosas críticas de este enfoque, algunas van mejorando con relación a la práctica, las cuales desarrollan nuevas formas de evaluación, y de organizar el trabajo cooperativo y colaborativo. Lo más importante es que el conectivismo es realmente el primer intento teórico de reexaminar las implicaciones que tienen para la educación tanto el Internet como las nuevas tecnologías de comunicación. Y esto sería todo con respecto al conectivismo. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahí teníamos entonces un poco el resumen y vamos viendo, ¿no?, cómo es un progreso continuo. Esta teoría que, bueno, viene a mostrar cómo las personas aprenden en esta red de conexiones. En postulados que siguen apareciendo palabras claves, no sé si se dan cuenta ustedes: trabajo colaborativo, trabajo en redes, trabajo con otras personas, trabajo en línea. La importancia del aprendizaje virtual o el aprendizaje electrónico o learning, como se denomina, nosotros lo estamos teniendo en una hibridación, ¿no? Es en parte presencial, en parte virtual, que es fundamental. Yo creo que hoy nuestras clases tienen que estar gestionadas, al menos en un comienzo, con una participación virtual de los estudiantes. Tenemos que aprender, ¿no? Por más de que tengamos una presencialidad constante, semanal o diaria, tenemos que estar también gestionando nuestra labor docente desde lo virtual. Nuestras propuestas didácticas también de forma virtual, y también nuestras propuestas de evaluación y actividades. Como ven, la autoevaluación es un modelo muy poco utilizado, una herramienta evaluativa muy poco utilizada. La autoevaluación es la reflexión, es decir, ¿cómo estoy aprendiendo yo? ¿Qué aprendí? Y después la heteroevaluación es la evaluación entre pares, ¿no? Esto de yo evalúo a mi compañero y mi compañero me evalúa a mí o a otra, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Principios del conectivismo. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. Esto referido a lo que hoy yo sé, quizás mañana ya tenga un vencimiento y sean otras cosas las que yo necesite ir aprendiendo, ¿no? La capacidad de saber más. Por más que yo sepa más de algo hoy, quizás el día de mañana, ¿sí?, ya no me sirva en un momento dado, ¿no? El 2 dice la habilidad de ver conexiones entre tareas, ideas y conceptos, una habilidad clave, ¿no? Esta habilidad del trabajo interdisciplinario, el trabajo con otros. Por eso yo los incentivo a que trabajen en equipo, trabajen juntos, trabajen en línea, porque de esta manera están ejercitando, ¿no?, competencias muy necesarias para el día de mañana, para su formación superior, para los trabajos que les toque, ¿no?, sobre todo en el ámbito educativo. El 3, la alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. Acá estamos viendo de conexiones. ¿A qué se refiere con conexiones? Es decir, las conexiones son formar parte de comunidades de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué conexiones tengo? Es decir, ustedes tienen una conexión interna, que son ustedes. Tenemos una verdadera conexión virtual, porque bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un aula virtual, tenemos una institución que se mueve, por suerte para ustedes, a un nivel virtual. Bueno, eso también se traslada por fuera de la institución, porque ustedes pueden formar parte de una comunidad de docentes de primaria, secundaria, o aprendizajes de acuerdo a sus motivaciones y gustos. Ir reforzando y también validando lo que yo voy aprendiendo en esa conexión, ¿no? A eso se refiere, ¿no?, en este aprendizaje con otros. La actualización, conocimiento preciso y actual, es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. Actualizarnos constantemente, ir aprendiendo nuevas cosas, ir viendo qué se va haciendo en el campo educativo, es nuestra labor fundamental, ¿sí? Es un poco lo que viene a ser, ¿no?, el PowerPoint, un ejemplo, ¿no? Y el tema también es, acá lo que siempre les digo, sacudir nuestra zona de confort, salirnos de esa zona de confort.
Yo me siento cómodo haciendo PowerPoint, pero hoy en día para lo que es la gestión del conocimiento en línea ya tiene limitaciones, muchas limitaciones. Es por supuesto muy válido, se puede seguir usando, yo lo uso, pero tiene ciertas limitaciones que ya otras plataformas, otras propuestas ya han presentado innovaciones o disrupciones. ¿Qué es lo disruptivo? Lo disruptivo es venir a romper con una práctica para hacer eso mismo, pero de otra manera más ágil y dinámica, ¿no? ¿Cómo se aplica el conectivismo en la educación? El conectivismo se enfoca en el aprendizaje a través de redes y conexiones, formar parte de comunidades de aprendizaje o de enseñanza. Los estudiantes pueden aprender de una variedad de fuentes, incluyendo compañeros, expertos y recursos en línea. Esto es justamente lo que viene a considerar, ¿no? El hecho de que, como denomina Siemens, las teorías de la repetición, es así como denomina las teorías tradicionales, donde hoy en día ya el estudiante no aprende solamente del profesor, aprende de una máquina, aprende de programas, aprende de comunidades, de cuestiones no vivas, es decir, de entornos o de aparatos o de tecnología que viene a instruir y a formar y a enseñar a las infancias, a los jóvenes. Esto que decíamos, desde un primer momento habíamos hablado, Popper, que es muy allegado a Piaget, marcó la importancia ya en la década del 60-70, la importancia del uso de las computadoras en la educación, ¿no? Creando el construccionismo. Y así también varios autores van hablando de esto, de que el aprendizaje hoy en día, por ejemplo, uno de los autores relevantes es Bourboulez, que habla sobre la ubicuidad del aprendizaje también. Es importante este tema porque él sostiene que gracias al desarrollo de distintos avances tecnológicos, sobre todo las computadoras, la internet y los dispositivos móviles, los celulares, permiten que hoy en día las personas no solamente aprendan en las instituciones formales, que también aprendan desde otras formas que no son académicas o que no tienen una estructura formal, ¿no? Como es, por ejemplo, estudiar en el CUAMBE, sino a través de internet, a través de distintas páginas, a distintas comunidades en las redes sociales, sobre todo las redes sociales que tienen una preponderancia increíble. Bourboulez habla entonces de la ubicuidad y también dice que el aprendizaje es omnipresente, que uno aprende en todas partes y sobre todo habla de un aprendizaje a medida. Aprendizaje a medida es aprendo lo que yo necesito, lo que me va a servir en un momento dado y me va a solucionar algo específico. Esto, por ejemplo, que ustedes pueden hacer. Yo pregunto en clase, ¿qué es la ubicuidad? Ustedes me miran, no sé, pero ¿qué hacen? Lo googlean, ubicuidad de Bourboulez, y van a ver que les salta resumido ese aprendizaje que ustedes necesitan en ese momento. Eso es la ubicuidad, ¿no? Los estudiantes pueden aprender de una variedad de fuentes, incluyendo compañeros expertos y recursos en línea. Acá también la formación en línea, y bueno, es un poco reiterativo, pero bueno, puede aprender de programas, de videos. El conectivismo también enfatiza la importancia de la forma de decisiones y la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante. Esto que ustedes ya habrán leído a Bauman, que decía, ¿no? El tema de lo sólido se desvanece, ¿no? En esta sociedad líquida donde ya no hay nada decidido. Esto que antes tenía ya como un guión de vida, hoy en día no. Hoy en día es incierto, sobre todo para nuestros jóvenes. Seguramente, como decía en el video, cambiarán de trabajo un montón de veces, y acá está la flexibilidad, ¿no? Esta capacidad de adaptarse. Tengan en cuenta, y tienen que tener ustedes una capacidad de adaptarse también a los cambios que se vienen produciendo, sobre todo en las distintas instituciones. Bueno, pasamos a el tema 3, que es un PLE, es Personal Learning Environment, que es las palabras en inglés que son entorno personal de aprendizaje, lo que dice el 1, ¿no?
Es un sistema que ayuda a estudiantes y docentes a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje. Acá ya estamos trayendo algunas estrategias o algunas propuestas, sobre todo desde el 2004, y ahora vamos a ver uno de los videos de una docente y pedagoga española que ha trabajado con respecto a esta forma, marco pedagógico de cómo organizar la enseñanza y el aprendizaje en este paradigma digital. Escuchen esto, dice, es un sistema que ayuda a estudiantes y docentes. Eso es fundamental. Vamos al 3. Incluye la integración de los episodios de aprendizaje formales, no formales e informales en una experiencia única. Acá ya estamos viendo, ¿no? Esto de que el aprendizaje no se da solamente a nivel formal en las instituciones, sino también en el aprendizaje no formal o en el aprendizaje informal, ¿no? Que también uno tiene que rescatar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y acá es bueno traer también que el PLE, ahora seguramente se va a clarificar un poco más, es como organizar de forma física o tácita los distintos recursos que uno va utilizando para poder enseñar o para poder aprender. Es decir, que yo como docente a ustedes les tengo que dar un PLE, por ejemplo, para realizar lo que estamos llevando a cabo, ya sea una revista digital, un podcasting, también lo referente a video animado o gamificación. Es decir, yo les tengo que brindar a ustedes el PLE como las herramientas necesarias para ir aprendiendo a hacer eso. Pero bueno, ahora vamos a pasar justamente a un video explicativo que bueno, viene a traer una explicación de Castañeda, que es una también de las que formuló. Hay muchos autores que hablan del PLE, tiene también sus críticas, pero bueno, es importante verla y vamos a escucharla, ¿vale? Hola, soy Linda Castañeda y en este vídeo de la asignatura de Educación Social y TIC, quería hablaros un poco sobre el concepto de entorno personal de aprendizaje. Se trata de una mera introducción, pero quisiéramos en ella aclarar un poco los conceptos. Cuando aparece el concepto de entorno personal de aprendizaje, Personal Learning Environment, que además es la sigla por la que lo conocemos, PLE, aparece como contraposición a un concepto que es básicamente tecnológico, que es el concepto de entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, o Learning Management System, Virtual Learning Environment, pero en realidad, aunque se contrapone a ese concepto que es tecnológico, lo cierto es que PLE es un concepto bastante más pedagógico y bastante más, que tiene mucho más que ver con lo que entendemos por el enfoque pedagógico del aprendizaje que con una herramienta. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a un PLE? Cuando nos referimos a un PLE nos referimos a una forma concreta de entender cómo se aprende y en qué contexto se aprenden, haciendo qué. Cuando hablamos de PLE, decimos que un PLE o mi PLE, mi entorno personal de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con en dónde aprendo y haciendo qué cosas aprendo. Además de con quién aprendo y cómo establezco la relación entre dar y recibir en ese tipo de relaciones con otras personas que me ayudan a aprender. Es decir, no solo estoy entendiendo que aprendo en un sitio, sino también haciendo cosas y con más gente. A esta referencia de todas estas cosas se refiere la definición que el profesor Jordi Adel y yo escribimos hace unos cuantos años, en 2010, cuando dijimos que un entorno personal de enseñanza, un entorno personal de aprendizaje es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Es decir, no solo de dónde saca la información, sino qué hace con ella, aprendemos haciendo cosas y además con quién hacemos ese tipo de cosas y cómo las organizamos habitualmente para aprender. Este entorno personal de aprendizaje se organizaría básicamente en 3 tipos de herramientas, sitios y actividades. En primer lugar, las fuentes de información. Las fuentes de información o donde leemos. No en vano nosotros aprendemos leyendo en muchos casos. Además, donde modificamos información. Es decir, donde podemos
hacer cosas, donde reflexionamos y ponemos en danza todos esos conocimientos y toda esa información que hemos adquirido de unas fuentes determinadas. Y en tercer lugar, con otras personas con las que yo aprendo, con quién me relaciono para aprender, lo que llamamos la PLN o Personal Learning Network, nuestra red personal de aprendizaje. Y en donde me relaciono con esas otras personas, ya sea a través de objetos que compartamos, de pequeños objetos de información, objetos culturales que compartimos, a través de experiencias que compartimos y que les pueden enriquecer, o a través de relaciones personales que establecemos propiamente entre nosotros. Estas serían las tres partes básicas de nuestro PLE, donde leemos, donde reflexionamos y donde compartimos. Pero cuando nos planteamos qué es un PLE o cómo lo organizamos, lo primero es saber cómo se configura, y para ello es importantísimo abrir los ojos para ser conscientes de cómo se organiza nuestro entorno personal de aprendizaje. Por ejemplo, a la hora de pensar cómo leemos, de qué fuentes leemos, si estamos suscritos habitualmente a un boletín que nos llega por correo electrónico o a una newsletter de alguna entidad oficial o de algún organismo que nos interese especialmente, o leemos habitualmente o vemos los podcasts o vemos los vídeos de un canal concreto que nos resulta particularmente interesante, o ya hemos pasado a la fase siguiente y tenemos nuestras RSS organizadas en el Google Reader o en algo más local como el RSS OWL, o bien hemos organizado todo esto en alguna especie de escritorio en el cual gestionamos las cosas que leemos habitualmente. Claro, conforme van apareciendo una y otra vez más y más herramientas que nos permiten el acceso a la información mucho más fácil y mucho más rápido, lo cierto es que corremos serio peligro de ser ahogados por las corrientes de demasiada información. Con eso también habría que tener un poco más de cuidado, pero bueno, la cuestión es sobrevivir, saber dónde leemos. En segundo lugar, deberíamos pensar en dónde reflexionamos, en dónde hacemos cosas. Porque cuando ponemos en marcha toda la información que hemos adquirido a través de nuestro entorno personal de aprendizaje, la parte de lectura multimedia de la que hemos hablado antes, ponemos en marcha esos conocimientos y hacemos cosas con ellos. ¿En dónde? En la infinidad de herramientas que tenemos a nuestra mano en la web 2.0, en la web y en todas las herramientas de creación. Y en tercer lugar hablamos de dónde compartimos. Dónde compartimos con otras personas, dónde creamos nuestra Personal Learning Network, dónde hacemos crecer y donde alimentamos nuestras redes sociales en el sentido más antropológico de la palabra. Es decir, donde hablamos con otras personas donde nos relacionamos con ellas a través de objetos de información que ellos publican y nosotros publicamos, a través de experiencias que intercambiamos con ellos, por ejemplo, en herramientas como el Twitter o el FriendFeed, donde nosotros lo que intercambiamos son experiencias, o a través de las redes sociales estrictas de la red que hay en la web 2.0, del estilo de Facebook o el mismo Twenty, donde nosotros intercambiamos nuestros perfiles. Este tipo de redes sociales que nos permiten conectar y hacer evidentes nuestros lazos son la capa social de la web y configuran la Personal Learning Network que nos permite dialogar en esa red, compartir actividades y experiencias y además ser un poco más sociales, enriquecernos de esas otras personas. Como es evidente, nuestro PLE tiene una parte virtual y una parte presencial. Desde siempre hemos tenido un PLE, pero esa parte presencial evidentemente se ha visto sobrepasada por todas las posibilidades de la tecnología y por eso ahora es preciso explicitarlo. Explicitarlo y gestionarlo, utilizando herramientas pues como Symbaloo, si tenéis la oportunidad de organizarlo, o NetVibes o PageFlakes. Se trata de sitios donde podemos organizar nuestro PLE. Cuidado, nuestro PLE no es una herramienta. Nuestro PLE es el entorno en el que aprendemos, pero no es una herramienta. Se trata de un concepto que cambia radicalmente los focos de atención en lo que nos importa a la hora de aprender. No solo lo formal, sino lo formal, no formal e informal. No solo que nos den momentos para aprender, sino que nos den oportunidades de aprender y que aprendamos a gestionarlas y que lo mantengamos habitualmente en construcción. Se trata de ser conscientes de cómo es nuestro proceso cognitivo para poder enriquecerlo, gestionarlo y mejorarlo en el futuro. Pues bien, esto es una competencia básica que debería hacer que los PLEs
o el concepto de PLE cambiara y gestionara, generara una nueva idea de lo que es educación y, por supuesto, de lo que es escuela. Ahora bien, para empezar a pensar en ello, pensad cómo es vuestro entorno personal de aprendizaje, explicitadlo y hacerlo evidente para que podáis enriquecerlo y gestionarlo mejor. Y seguiremos hablando seguramente de entornos personales de aprendizaje en otros vídeos. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Castañeda entonces que bueno, nos habla del PLE y bueno, varias cuestiones. No confundirlo solamente con una herramienta, sino es como poner de forma tangible, física, sobre todo esto que decía, ¿no? Sobrepasado hoy en día por los entornos personales de aprendizaje. Es decir, todos tenemos un entorno personal de aprendizaje. ¿Cómo gestionamos nuestro aprendizaje? Y ahora también como docentes, ¿cómo gestionamos nuestra enseñanza, esos procesos de enseñanza, ¿no? Esto lo vamos a hacer en clase para enseñarles a utilizar una de las herramientas que se mostró en el video, que es Symbaloo, que viene desde hace mucho tiempo. Es una forma de ver, ¿no? Esto de leer, de dónde yo consumo información para poder aprender y poder enseñar, de dónde yo convierto esa información, dónde reflexiono de esa información. Por supuesto no es en el sentido literal, sino reflexionar es dónde yo edito o corto o resignifico esa información que consigo de distintas fuentes, y también con distintas fuentes y distintas herramientas yo gestiono o cambio, reflexiono sobre esa información, y luego cómo yo lo comparto, lo socializo, ¿no? Es decir, con quién comparto esto, ¿no? Bueno, acá hay unas cuestiones que me gustarían que queden fijas, ¿no? Los PLE se basan en la idea de que el aprendizaje se lleva a cabo en diferentes contextos y situaciones y no es proporcionado por un solo proveedor. El aprendizaje no se da en este taller, no se da solamente del aula virtual o de las clases presenciales, sino que también se están dando desde leer información desde distintos fuentes, recursos, herramientas digitales. Reconoce el papel del individuo en la organización de su propio aprendizaje. Es decir, esto es fundamental, ¿no? Es decir, porque un ejemplo de PLE, por ejemplo, son las barras de favoritos. Depende del conocimiento que uno tenga. Uno en internet va navegando, va creando carpetas en la barra de favoritos y va incluyendo en esa carpeta los sitios importantes, ¿no? Es una forma de hacer un PLE también, ¿no? Organizar, ver, actualizar, desechar, ¿no? Esto que nos va a ayudar muchísimo. Incluye el uso de redes sociales que pueden cruzar las fronteras institucionales y la utilización de protocolos de red para conectar una serie de recursos y sistemas dentro de un espacio gestionado personalmente, ¿no? Acá vamos a hablar de estas redes sociales, las redes sociales virtuales, ¿no? Nosotros estamos conformando una red social local importante de aprendizaje, donde vamos gestionando, cada uno de ustedes van gestionando su aprendizaje, ya con herramientas que utilizan habitualmente, o van a ir incorporando herramientas que vamos a ir mostrando y utilizando en el taller, ¿no? ¿Cómo se utiliza un PLE en la educación? Los PLE permiten a los estudiantes fijar sus propios objetivos de aprendizaje y gestionar su propio proceso de aprendizaje, además, ¿no? Es fundamental que un docente, cuando tenga la intención de enseñar un contenido específico, un objeto de estudio, una herramienta específica, también muestre a los estudiantes el PLE de aprendizaje. ¿Con qué herramientas va a aprender? Esto es fundamental, ¿no? Es un poco el ejemplo, ¿no? Los PLE también fomentan la comunicación y colaboración entre los estudiantes, lo que puede mejorar el aprendizaje y la comprensión, ¿no? Ya vamos ahí viendo siempre distintas maneras o este enfoque, esta innovación en cuanto al aprendizaje, donde el trabajo en equipo colaborativo en línea es fundamental utilizando recursos de internet o recursos digitales. Los estudiantes pueden utilizar una variedad de recursos y herramientas para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Por supuesto, esto que les digo a veces, yo les propongo a ustedes una actividad con un razonamiento lógico, es decir, el razonamiento lógico es cómo hacerlo y con qué herramienta hacerlo, pero también la posibilidad de que ustedes, ojalá también el día de mañana, a sus estudiantes muestren o validen
otras formas de resolver esta situación, ¿no? O una situación específica, como en este caso una actividad de producción para realizar algo, ¿no? Los educadores pueden utilizar los PLE para personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades individuales de cada estudiante. También acá está el tema de estudiantes con discapacidad o con limitaciones en ciertos factores que uno puede también delimitar, ¿no? Ofrecer distintas herramientas alternativas para ayudar a estos estudiantes a estar incluidos. Acá tenemos mi PLE. Yo les dejo mi PLE. Este es mi PLE personal. Es Symbaloo. Es una plataforma que ustedes se loguean fácilmente y ven cada cuadrito como que va ordenando. Por ejemplo, yo en la parte superior izquierda, donde está el verde, es un poco donde yo, esto que decíamos, ¿no? Donde yo leo información, donde yo busco información. Son 3 grandes apartados. Después uno en la parte superior derecha, en la esquina derecha, donde yo socializo la información. También no hay una única definición. Esto es lo que tiene también la tecnología educativa. También puede ser donde yo socializo información y van a ver ustedes mis redes sociales, WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram, distintas redes sociales, donde yo ejerzo el e-commerce, ¿sí? Puedo también organizarlo por plataformas educativas. La cuestión es que ustedes ven esos cuadritos, ustedes si apretan un cuadrito los va a llevar directamente a esa herramienta. ¿Ven? Es como tener de manera tangible o visual la organización de las herramientas que me permiten leer información, reflexionar y compartir información. O lo pueden organizar. Por ejemplo, en la parte de abajo del centro tenemos herramientas que tienen que ver con videos y animación. En la parte, en la parte también de abajo, en la parte izquierda, vemos a Canva, vemos a Mentimeter. Son herramientas de interacción. Uno va organizando, por supuesto. Yo tengo para cada taller o para cada materia, tengo mi PLE. Voy viendo, ¿no? Esto lo tenemos que armar después en clase, así que no se preocupen. Próxima clase, tenemos qué es el modelo TPACK. Es el conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido. Vamos a estar hablando también de esto. Espero que les sirva. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.